Bienvenidos un día más, una semana más a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Y chicos, hoy os traigo con muchísimo cariño, pues brazos fuertes al instante con estos ejercicios para, bueno, pues adultos mayores, gente que no está en la flor de la vida ya, pero oye, que todo vale, que hay que hacer ejercicio y hay que cuidarse y vamos a ver un poquito, bueno, pues cuál es la anatomía de los brazos. Os he preparado unos cuantos ejercicios. Hola a todos, hola a los que estáis por ahí, un besito a todos. Os he preparado un poco, bueno, pues de dónde viene un poco esa pérdida muscular, por qué se produce y cómo podemos combatirla, que me parece tremendamente interesante. Al final de lo que es el directo vamos a repasar 4 o 5 tips con los que podréis entrenar y podréis trabajar cualquier zona del cuerpo. Esta vez son los brazos, pero con esos mismos tips podéis tratar piernas, podéis tratar abdomen, podéis tratar cualquier parte del cuerpo. Aquí tenemos a nuestro amigo musculoso. Ya veis la configuración del brazo, lo bonito que es cuando uno le quita la grasa, todos los musculitos. Y bueno, todo esto viene, chicos, también porque, bueno, a partir de cierta edad se produce un problema que es muy conocido, que es la sarcopenia, ¿de acuerdo? El sarcómero es la unidad más pequeña muscular funcional de las fibras musculares, ¿no? Y se crea una pérdida de ellas. Esta pérdida progresiva y generalizada de esa masa muscular pues llega a afectar a la calidad de vida de aquellos que lo sufren. Entonces es muy importante mantener y tener los brazos fuertes y tener las piernas fuertes y tener todo fuerte. Vamos a empezar por los brazos y ya seguiremos haciendo otras disciplinas. Como os digo, esto les acude a gente mayores de 70 años, pues prácticamente a un 35, a un 50% cuando pasan de 80, entonces tenemos que tener unos buenos brazos. ¿Cómo recuperar esta masa muscular? Pues teniendo siempre un buen aporte de proteína y de buena calidad, ¿de acuerdo? Una proteína de alta calidad, pues estamos hablando de pescados, de huevos, de lácteos, legumbres. Promover la recuperación muscular tiene que venir de la mano de una buena nutrición, así que si tienes dudas recuerda que hacemos nutrición online y si necesitáis pues podemos asesoraros, ¿de acuerdo? Mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuánta proteína tengo que tomar yo al día? Bueno, hay diferentes estudios, cositas que podemos ver, pero si eres una persona tremendamente sedentaria, entre 0,8 y 1 gramo por kilogramo que peses, ¿de acuerdo? Si eres hombre puedes irte entre 1,7 a 2,5, lo estáis viendo aquí. Siendo mujer podemos ser pues un poquito más bajos con la proteína para subirlo, ¿de acuerdo? Pero esto depende del morfotipo de cada uno, de cómo sea. Os pongo un ejemplo, yo peso 70 kilos, si lo multiplicamos por 1,6, que es lo mínimo, haciendo ejercicio, pues tendría que tomar unos 112 gramos de proteína para ganar masa muscular, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ahí cada uno puede hacer su cuenta, ¿no? Ganar músculo, pues es algo que pues muchos no lo hemos planteado, ¿no? A ver si me pongo fuerte un día y me pongo a hacer pesas. El músculo entiende de ejercicio. Si trabajáis todos los días haciendo ejercicio, no va a haber ningún tipo de problema, nada, a no ser que haya un problema nutricional o secundario, que no os haga poneros fuertes y que la bola crezca, como diga, y que el músculo esté bonito y esté fuerte. No hay limitaciones. Sí que cuantos más años tenemos, más complicado es, pero para eso vengo, para recuperar fuerza en brazos y enseñaros cómo podemos ganar un poquito de músculo también ahí. Ejercicios hay miles, yo os voy a contar unos sencillos. Lo que me gustaría es que vosotros adaptaseis básicamente los ejercicios a vuestra capacidad física. Yo lo voy a hacer suavecito hoy y vosotros podéis aumentar tanto en intensidad como en frecuencia. Si os parece que es muy facilito, pues podéis coger más peso, menos peso, etc, etc, ¿de acuerdo? Pero sentemos las bases. Como os digo, chicos, no hay excusas para recuperar la fuerza. Aquí tengo un chico que se llama Dr. Life, tiene su canal de YouTube. Oye, seguirle, buscarle, está muy interesante y es un tío con 70 y pico años. Mirar cómo se puso, decidió empezar a hacer pesas. Estoy seguro que se tomó algún complemento que le haga poder entrenar mejor. Pero oye, el cuerpo se puede modificar y se puede poner fuerte a casi cualquier edad, ¿de acuerdo? Con mucha disciplina y con mucho ejercicio para mantenerse activo día a día, ejercicio para la fuerza, para la resistencia, remo con goma elástica, peso muerto, flexiones contra la pared, se pueden hacer mil cosas. Entonces, no hay excusas para no recuperar la fuerza de brazos. Con esta rutina que te he preparado de 7-8 ejercicios que vamos a hacer, ¿de acuerdo? Y lo que os quiero decir, tengo muchísima gente en la clínica que piensa que, bueno, que es fácil el hacer estos ejercicios
durante 3-4 semanas y dejarlo. Os estoy hablando de una disciplina que se tiene que perpetuar en el tiempo, que tenéis que ser constantes, que tenéis que coger y hacer durante 2-3 veces a la semana mínimo, y si al principio lo hacéis a diario vais a notar el cambio. También tenéis que tener mucho cuidado con lo que os estoy explicando porque no quiero que os hagáis daño, ni en el hombro, ni en el codo, ni en la muñeca. Cualquier tipo de dolor que encontréis haciendo los ejercicios en muñeca, codo u hombro, cuello, dorsal, pecho, tenéis que parar inmediatamente, ya que esta disciplina está hecha para ayudaros y no para, bueno, pues que vayáis a peor, ¿vale? Entonces, dicho todo esto, luego, como siempre, comentaremos los comentarios, nunca mejor dicho, ¿de acuerdo? Y vamos a pautar entre 2 y 3 series de 10 repeticiones. Vamos a intentar hacerlo todo en 20 minutos, disculpar, con calentamiento y con ejercicio. Así que acompañarme, que vamos al lío. Bien, chicos, bien, vámonos al lío. Vamos a empezar, que tenemos por aquí ya todos los ejercicios que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Pollo, no te alejes de mí. Os saluda el Pollo. Bienvenidos a todos, chicos. Luego vamos a responder todo lo que son comentarios. Vamos a hacer una rutina para que los bracitos estén bien, para que estén sanos, ¿de acuerdo? Si están sanos y se ponen fuertes, perfecto. Si están sanos y se ponen voluminosos, perfecto. Habrá gente que coja masa muscular más rápido, gente que coja masa muscular más lento, pero por lo menos tener fuerza en mano, en muñeca, en codo, en hombro, que se puedan mover sin dolor. Todos estos ejercicios, si los haces sin dolor y antes tenías patología de hombro, codo o muñeca, vas a descubrir que vas a ir poquito a poco a mejor. Vamos a necesitar un material muy sencillo. Esto es un cojín, podéis coger una colchoneta, una almohada, 1 kilo de arroz. ¿Para qué? Pues para hacer pesas con él, para moverlo de diferentes maneras. Vamos a dejar por aquí una banda elástica, el que tenga. El que no, pues le vale con una bufanda. En este caso yo he traído una bufanda que os va a encantar, que es cuando el Real Madrid jugó la final contra la Juventus en Cardiff. Aquí está, la final, ¿vale? 4-1 le metió el Madrid a la Juventus. Si hay alguno de la Juventus por ahí, que me lo diga. Si hay alguno del Real Madrid, también que me lo diga. Nos va a ayudar a hacer ejercicios, la voy a dejar por aquí. También vamos a necesitar un palo o una pica, ¿nos vale? El palo de una escoba, de una fregona, un palo, ¿de acuerdo? Para hacer ejercicios sostenidos de muñeca, para trabajar bien lo que es el antebrazo. Lo dejamos por aquí. Y por último he dejado por aquí una pesa, que muchos de vosotros pues no tendréis una pesa, pero es un utensilio que se puede adquirir en cualquier sitio, en internet, en cualquier tienda, y que podríamos trabajar con esto haciendo pesas si nuestro cuerpo lo admite. Si estamos no con mucha fuerza, pues vamos a empezar por lo sencillo. Mirad, chicos, vamos a empezar con el calentamiento. No tiene ningún sentido empezar a hacer fuerza sin calentar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a empezar con las manos. Vamos a hacer un movimiento de apertura y cierre lento, muy lento. Esto no es fuerza, es simplemente generar una movilidad, ¿de acuerdo?, en las manos. Podemos ponernos el cojincito, manos relajadas, ¿de acuerdo? Y vamos a ir abriendo y cerrando. Venga, conmigo. Vamos a hacer unos 20-30 segundos. Llevaremos 15, 16, 17, 18, 19, 20. El calentamiento es un movimiento preparatorio para la contracción. Vamos a hacer muñecas. Mirad, chicos, giros a un lado, giros al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Invertimos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Cambiamos. 13, 14. Muy despacito, muy suave. 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Vamos a seguir un poquito con codos. Algo tan sencillo como llevar una mano alternamente, ¿de acuerdo?, en la que vamos a hacer todo el movimiento que tiene el codo, es flexo-extensión. ¿Vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, los dos a la vez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
20. Llevamos dedos, muñecas, codos. Vamos a hacer el hombro. El hombro es una anartrosis, se mueven infinitos grados de movilidad. Entonces vamos a empezar a hacer una flexoextensión, que son brazos arriba, atrás, adelante, atrás. ¿Que te duele llegando aquí? Quédate un poquito antes, que son 20 segunditos. 6, 7, bien atrás, bien adelante. 8, bien atrás, bien adelante. 9, 10. Lo estoy haciendo sentado porque es tremendamente cómodo. Podréis hacerlo de pies, 12, 13. Ya empieza el hombro a ponerse calentito. 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. El que haya calentado con 10, se le pongan los hombros calentitos con 10 segundos, se queda con 10. Vamos a hacer unas aperturas. Cruzamos dentro para hacer un poquito de ADD y abrimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Podéis ir un poquito más lento si queréis, ¿de acuerdo? Es muy importante generar la movilidad sin dolor. Si aquí te duele, nos quedamos aquí. Venga, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Cruzando brazos. ADD, adeducción, abducción. Entre ejercicio y ejercicio, si queréis descansar un poquito, podéis estaros tranquilos. Un ejercicio que va a venir muy bien también es trabajar un poquito la movilidad en rotación, porque luego la vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a poner las dos manos así y vamos a abrir y cerrar. Abrir y cerrar. Y ya estamos trabajando un poquito la pronosupinación. Supinar, pronar, ¿de acuerdo? Eso es. Palmas arriba cuando abrimos. Palmas cerradas cuando cerramos. Estamos haciendo rotación interna-externa y trabajando la pronosupinación. Eso es, coordinando. Palmas arriba, palmas abajo, cruzando. Si no, aquí se chocan, tenemos que ponerlas en bisel, que si no, no hay manera, ¿de acuerdo? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hemos combinado un poquito la pronosupinación, pero bueno, algo muy sencillito, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poquito ahora con un poco de pectoral, algo muy sencillo que tenemos que hacer para activar pectoral, ¿de acuerdo? Y es tan sencillo como poner los brazos un poquito arriba, sin llegar a 90 grados, y vamos a moverlos de adelante a atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, pectoral y dorsal. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La dorsal se junta atrás. 17, 18, juntando las escápulas, 19, 20. Hemos activado musculatura de adelante, musculatura dorsal atrás. Un ejercicio que me gusta mucho de hombro, de acuerdo, que hace que aquí ya el hombro está activado para que el brazo no se caiga y además reclutamos fibras del pectoral y fibras de la dorsal, que es parte del brazo, de acuerdo, que mucha gente el otro día en un comentario de un vídeo me decían, pero bueno, pero el pectoral no es el brazo, y le digo, sí, el pectoral es el brazo porque se ancla en el brazo pectoral. Entonces, vamos a hacer un movimiento ahora cogiéndonos los hombros. El que tenga mal los hombros y no pueda hacer este tipo de movimientos, nos vamos a poner las manitas en los hombros y vamos a hacer círculos, lentamente. Vamos a hacer 10 a un lado y 10 al otro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uy, va, vamos a hacer 10 hacia el otro lado, que me he liado.
me he venido arriba, estaba calentando también mi hombro, vamos a cambiar el sentido y vamos a hacer otros 10, 4, 5, 6, si es que el tiempo vuela cuando uno está entre amigos, 8, 9 y 10, se me ha pasado totalmente, me he puesto a contar, si queréis hacer alguna más, podéis hacer alguna más. Hemos calentado todas las estructuras que tiene el brazo de una manera, bueno, primaria, ¿no? Podríamos continuar haciéndolo hasta 30 segundos cada ejercicio y nos ayudaría a empezar a contraer ligeramente. Ahora lo que quiero hacer ejercicios de fuerza. Los ejercicios de fuerza, vamos a coger nuestra bufanda, ¿de acuerdo? Nos valdría pues una toalla también. Los ejercicios de fuerza hay que entenderlos como hacer fuerza pero sin rompernos. Se tiene que contraer suavemente y relajar suavemente. Vamos a hacer contracciones entre 3-5 segundos, 10 repeticiones. Vamos a empezar apretando las manos. Y para eso vamos a coger nuestro rulito, vamos a coger algo que podamos sostener y llenar bien la mano. Y esto es tan sencillo como, ¿de acuerdo? Apretamos, soltamos. Apretamos, 1, 2, 3, soltamos, llevamos 2. Apretamos, 1, 2, 3, soltamos. Apretamos, 1, 2, 3, soltamos, para que lo veáis. Apretamos las dos a la vez, soltamos, llevamos 5, 1, 2, 3, llevamos 6, 1, 2, 3, llevamos 7, apretamos, 8, 9 y 10. ¿Por qué apretamos durante unos segundos? Porque lo que no quiero es que sea un movimiento balístico, quiero ganar fuerza, estabilidad, y eso tiene que ser contracciones entre 3 y 5 segundos de apretar. Ya hemos hecho flexión, toda la musculatura flexora del antebrazo. Ahora lo que vamos a hacer es dos posibilidades. Abrimos las manos fuerte, 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 fuerte abriendo, o una limita a la otra. No lo vais a ver bien, pero en un principio yo intento abrir y esta mano limita a la otra. Esta quiere abrirse y esta con los deditos no puede. Eso sería un ejercicio resistido. Vamos a hacer el básico, pero se puede complicar. También puedes coger tu bufanda, poner la mano cerrada e intentar abrirla fuerte dentro de lo que es la bufanda. Ejercicios resistidos, o digo diferentes escalones, ¿de acuerdo? Incluso con una banda elástica, que la tenemos que tener por aquí, se podría hacer un juego, ¿de acuerdo? Como veis, de intentar abrir los dedos. ¿Estáis viendo cómo abro la mano? Cómo gesticulo con la mano. Pues eso haría resistencia en toda la musculatura, ¿de acuerdo? De flexión dorsal, ¿de acuerdo? Palmar y dorsal. Vamos a coger y empezamos. 1, 2, 3, cerramos. 1, 2, 3, cerramos. 1, 2, 3, cerramos. Abrimos todo lo que podamos, sin hacernos daño. 1, 2, 3, cerramos. 1, 2, 3, cerramos. 1, 2, 3, cerramos. Vamos a por 3 más. 1, 2, 3, cerramos. 1, 2, 3, cerramos. Y vamos a por la última. 1, 2, 3, cerramos. Hemos trabajado toda la zona del antebrazo anterior y posterior, los músculos que atrapan, que flexionan y los músculos que hacen una extensión de dedo, ¿de acuerdo? Vamos a pasar un poco al antebrazo con una pronosupinación, ¿de acuerdo? Hemos dicho que esto es supinar la mano y esto es pronar la mano. Y para eso vamos a necesitar algo tan sencillo como una pica o un palo, ¿eh? Y lo que vamos a hacer es ir venciendo la gravedad. Mirad, vamos dejándolo caer. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aquí trabajamos en excéntrico las fibras pronadoras y aquí trabajamos las fibras supinadoras. Entonces se trata de hacer 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Llevamos 2. 1, 2, 3. Para poner nuestro antebrazo fuerte, ¿eh? Ya está trabajando con un movimiento concéntrico y con otro movimiento excéntrico. Podemos poner al borde lo que es nuestro cojín, nuestra almohada, y así pues no se moverá para ningún lado y no falseará el movimiento y trabajará nuestro antebrazo. Esto para las epicondilitis, los dolores de codo, va tremendamente bien.
Vamos a hacer 4 más. Venga. 1, 2, 3. Dejamos caer despacito hasta donde nos dé, sin dolor. 1, 2, 3. Despacito, sin dolor. 3 más. 1, 2, 3. Eso es, pronosupinación. 2 más. 1, 2, 3. Eso es. 1, 2, 3. Si lo cojo más del borde para hacer la última, habrá infinita más resistencia por el brazo de palanca, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien no tiene mucha fuerza, puede empezar por la mitad de lo que es el palo o la escoba e ir haciendo el palo más largo hasta llegar al máximo, que lo que harás así por el brazo de palanca que se genera muchísima tensión. Entonces vais a poder regular en intensidad con un palo. Entonces es muy interesante generar este ejercicio con una pica, como os he dicho. Venga, vamos con el brazo izquierdo. Eso es, 1, 2, 3, 1. Un movimiento. ¿Por qué digo 1, 2, 3? Podéis hacerlo en 5 perfectamente, pero lo que quiero es que el movimiento sea lento. De nada me vale hacer un movimiento de ida y de venida fuerte, porque os vais a hacer lo primero daño en los dedos, daño en el codo y posiblemente daño en la muñeca, ¿vale? 1, 2, 3, o 1, 2, 3, 4, que encaja más. 1, 2, 3, 4. Llevamos 3. Venga, vamos a por 10, ¿vale? Vamos por la cuarta. 1, 2, 3. A ver, un segundito que quiero ver esto, por si queréis dejarme un comentario, no lo veo. Y en un momento dado, pues, necesitáis comentarme algo. Eso es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Esto vale también para rehabilitación y recuperación. Cuando estamos hablando de que uno sufre una cirugía, me lo comentáis mucho. Oye, tengo una cirugía de hombro, ¿puedo hacer los ejercicios? Si tu médico te deja ya hacer ejercicios, puedes hacer todos los ejercicios, porque estos ejercicios son terapéuticos. Guardan un eje, unos planos y unos tiempos que son tremendamente buenos para empezar a hacer desaletargar articulaciones y músculos y empezar a generar buenas contracciones. Como veis, vamos a por las dos últimas, que me enrollo. 1, 2, 3, esa sería la 8. 1, 2, 3, esa sería la 9. Si veis que con el movimiento llegáis aquí, os duele un poquito un dedo, acompañaros. Marcar con la mano hasta donde podéis llegar. Porque si sabéis que desde aquí a aquí ya te duele, frenar un poquito con la mano. Ponéis la mano aquí y ya sabéis que así no sufre la articulación. No trabajas tanto, pero por lo menos no te haces daño. Sentido común, ¿vale? Vamos a seguir con el trabajo de antebrazo, que este es muy interesante, es el que os he mostrado. Y vamos a seguir con 1 kilo de arroz, ¿vale? ¿Quién no tiene 1 kilo de arroz en casa? Pues que se baje y lo compre, ¿eh? 1 kilo de arroz, 1 kilo de lentejas. Se puede utilizar también una botella de agua, esto es 1,5 litros, y sería, pues bueno, pues para la gente que esté a lo mejor un poco más fuerte, puedes subirlo. O lo llenas de tierra, que esto lleno de tierra te vas casi a los 2 kilos fácilmente, ¿eh? Entonces es muy interesante ir cogiendo cosas que tengáis en casa. Una pesa, pues estaría muy bien. Tenéis un disco con una pesa y hacéis el trabajo que os he marcado antes con el antebrazo o que vamos a hacer ahora. Pero con 1 kilo de arroz, pues es algo súper fácil de tener en casa y que vamos a empezar ya. Vamos a poner nuestra palma de la mano supinando, mirando hacia el techo. Vamos a coger el kilo de arroz y ahora de lo que se trata es de hacer este movimiento. ¿De acuerdo? Este movimiento. Entonces vamos a dejar caer lentamente y vamos a llevar el brazo hacia nosotros. Eso es. Venga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Llevo buen ritmo. Yo creo que este es un ritmo aceptable. Vosotros podéis hacerlo más lento o más fácil, más rápido. Mucho más rápido yo no lo haría. 10 repeticiones me parecen bien para inicio. El que esté bien, que se haga 20, 30. No hay ningún tipo de problema. Vamos con mi brazo izquierdo. Ya he notado un poquito de calorcito a la hora de trabajar, ¿eh? 1, 2, 3, 4. Con mi kilo de arroz. 5, 6. Arroz basmati. Con esto hago yo unos woks, un poquito de zanahoria, un poco de pimiento, pollo, salsa de soja, pimienta, guindilla, ajo. Y luego pues me gusta echarle mucho col. La col me encanta.
y le echas un poquito de arroz de este y ya lo tienes hecho. Fíjate, te doy ejercicios y recetas para que cenes hoy. Y 10. Y ahora vamos a cambiar un poco la cantinela. La cantinela era con el brazo hacia arriba y ahora lo vamos a pronar, el brazo hacia abajo. Y lo que vamos a hacer es la muñeca de abajo arriba para trabajar toda la musculatura, ¿de acuerdo? En este caso, extensora de la muñeca. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Haces esto todos los días sin sufrir dolor ni molestias y vas a tener unos brazos envidiables. Vas a coger las cosas como si no pesasen. Dejamos caer la muñeca, estabilizamos con el cojín. Lo podías hacer encima de la rodilla, ¿de acuerdo? Pero es tremendamente más cómodo tener un cojín, ¿eh? Un cojín, unas cuantas toallas, lo haces así y vas infinitamente más cómodo, créeme, porque no tienes que flexionar la espalda, así proteges la espalda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como os digo, cada uno que marque su ritmo. ¿Que os queréis hacer otra pasadita? Podéis hacer otra pasadita con el brazo supinado mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? 10, cambiamos de brazo, hacemos otras 10 y luego con el brazo pronado, otra vez, otra pasadita, ¿de acuerdo? Hacia arriba. Si pensáis que con peso vais mal, lo hacéis directamente sin peso, simplemente activando la musculatura un poquito ahí arriba, contrayendo, 1, 2, 3, 1, 2, 3 y bajando con un ritmo constante. Podéis hacer una contracción de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y volver a caer y hacer 10 así, pero así vais a fatigar mucho más el músculo. Yo lo que quiero es que empecéis con la introducción y que sepáis luego cómo subir, bajar intensidad y cómo ir trabajando los distintos ejercicios que os voy a marcar hoy, que van a ir de menos, como digo, a más. Vale, ya estamos con codo, ya hemos trabajado. Bien, vamos a hacer un poquito ahora de bíceps y de tríceps, ¿no? Bíceps, todo el mundo que quiere tener bola o molla. Bien, pues os voy a explicar 3 maneras de trabajar el bíceps muy interesantes. Y vamos a coger, yo que no tengo ningún problema en el brazo y tengo una ligera fuerza porque trabajo con ellos, vamos a coger nuestra botella de agua y así ya que me sirva de entrenamiento. Así ya cuando apague la cámara, pues no me tenga que poner luego a levantar pesas, que de vez en cuando lo hago, menudas agujetas. Entonces, lo que vamos a hacer es ponernos bien comoditos, dejando caer, y ahora lo que vamos a hacer es con la mano, es supinarla del todo. Vamos a hacer 3 series de bíceps y una o 2 series de tríceps. ¿Por qué? Porque son músculos que ayudan muchísimo, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener unos músculos potentes. ¿Para qué? Pues para coger bien una flexión o bien una extensión. Entonces, mirad, con la mano totalmente supinada vamos a poner la botella. Vosotros podéis poner lo que queráis, el peso que os sintáis cómodos. Y vamos ahí, ¿vale? Con un ritmo lento. Podemos acompañar con el otro brazo si queréis, ¿vale? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Descansamos un poquito. Quien se haya fatigado mucho, pues sabe que tiene que bajar el peso, porque esto tenemos que esperar un poquito y volver a activar la musculatura. Ahora lo que quiero es que la mano, en vez de estar mirando hacia arriba, haga un giro y esté, ¿de acuerdo?, en esta posición, ¿de acuerdo? En semipronación o en semisupinación, en el neutro. ¿Para qué? Acabamos de trabajar lo que es el bíceps, esas 2 bolitas que se ven. Ahora vamos a trabajar supinador, ¿de acuerdo? Supinador largo. Entonces cogemos la botella como yo la he cogido, lo estáis viendo aquí, y como si fuéramos a beber. Cluc, 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 cluc. Venga, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tremendamente fácil, rápido y sencilla esta rutina. Ahora vamos a terminar haciendo un músculo que está por debajo del bíceps, ¿de acuerdo? Que es el braquial. Y también hace flexión, bastante desconocido y bastante desatendido. Y para ello, nuestra mano, en vez de estar en supinación, en neutro, va a estar en pronación, totalmente pronada. Totalmente pronada, y vamos a hacer el mismo gesto. 1, 2, 3, 4. Podéis coger así la botella. 5, 6,
7, 8, 9, 10. El calorcito lo vais a notar si lo hacéis bien. Aquí al inicio, bíceps, supinador por aquí y luego aquí metido aquí debajo está el músculo que os indico. Vamos a repetirlo con el brazo izquierdo y vamos a cambiar a nuestro kilo de arroz para que lo veáis que se puede hacer con cualquier cosa. Supinamos la mano, mano al techo, ¿de acuerdo? Y vamos ahí, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hacemos ahora un movimiento neutro. Cogemos neutro y como si nos fuéramos a pegar un bocado al arroz. Ahí está, como el que se lleva un vaso de agua a lo que es la boca. ¿De acuerdo? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora lo que vamos a hacer es pronar la mano totalmente. Vamos a coger nuestro paquete de arroz, toda la mano totalmente pronada. Ahí lo veis y subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descubriréis que con la mano mirando al techo vais a estar tremendamente más cómodos que la mano pronada hacia abajo porque aislamos la supinación, aislamos el supinador largo, el bíceps prácticamente y solo trabajamos con ese braquial. Entonces es muy interesante hacerlo así para pasar por todos esos tramos que hay que trabajar, ¿vale? Ahora vamos a hacer un poquito de tríceps, ¿de acuerdo? Para hacer tríceps os voy a explicar dos maneras. Una, pues sería muy buena tener una banda elástica, ¿de acuerdo? Nos apoyamos en una rodilla con la banda elástica, nos dejamos caer un poquito con la espalda recta, nada de encorvarnos, nos apoyamos y trabajamos la extensión de brazo, ¿de acuerdo? Os lo voy a enseñar de varias maneras, ¿vale? Voy a hacer 10, 11, 6, 7, 8, 9, 10. El que no tenga una banda elástica, pues tan sencillo como lo que acabamos de hacer ahora. Cogemos nuestro arrocito, nos dejamos caer apoyando nuestro codo sobre nuestras rodillas, estabilizando. Mi espalda no está encorvada, está recta. Estiraremos la pierna, el brazo hacia atrás y trabajaremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Lo repito para el otro lado, súper sencillo. Codo, estabiliza una rodilla, la otra mano en la otra. ¿Que no tenemos mucha movilidad? Pues cogemos, nos apoyamos en nuestro cojín, bajamos menos y trabajamos igualmente. Con cariño, echamos el brazo hacia atrás, que coja un poquito de perpendicular, dejamos caer el brazo y venga, vamos a ello. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Maneras de trabajar tríceps hay 150.000. Una buena manera de trabajar un tríceps si estamos físicamente bien es sacamos lo que son las nalguitas por fuera de la camilla, dejamos caer y nos ayudamos extendiendo. Incluso podemos trabajar un poquito, las piernas van acompañando. Un ejercicio de tríceps funcional tremendamente bueno. Pero estamos hablando y hoy estamos dándole verdadero cariño a la gente un poquito pues que tiene una cierta edad, que no tiene esa movilidad o no tiene esa fuerza y que en el salón de su casa se puede hacer esos ejercicios tranquilamente sin moverse de su silla, ¿vale? Entonces es tremendamente importante aprender varios niveles. Vamos con el hombro. El hombro tiene infinidad de ejercicios porque según cambias la angulación de ataque o subas o bajes, puedes hacer un ejercicio u otro. Entonces vamos a hacer lo básico siempre con un poquito lastrado, ¿de acuerdo? En este caso no le voy a poner, bueno, venga, vamos a poner un poquito de peso. Voy a hacer varios ejercicios y vosotros pues me acompañáis. Entonces va a ser un poquito de flexoextensión, ABD, ADD y vamos a ir haciendo cosas. Entonces,
Algo tan sencillo, podríamos empezar como, esto es un disco de 1 kilo, cogemos un paquete de arroz de cada lado y algo tan sencillo, ¿de acuerdo?, como flexoextensión, ¿de acuerdo? Entonces, perdonar, la flexión, cogemos, nos ponemos de lado y subimos hasta que estemos cómodos. Si llegamos aquí atrás, pues perfecto. Que llegamos aquí, pues ahí, ¿vale? 2, 3, 4, 5, 6, me voy moviendo para que lo veáis, 7, 8, 9 y 10. Tremendamente importante, ¿de acuerdo? Toda la musculatura del deltoides, parte anterior, todos los músculos que hacen una flexión. Vamos a hacer un poquito de apertura, 2 niveles, ¿vale? El primer nivel sería brazos flexionados a 90 grados, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar aperturas, ¿vale? Evitando que haya mucha palanca. 1, 2, 3, 4, rectos, nada de irnos adelante o irnos atrás, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Empezamos a trabajar fibras medias del deltoide, toda la musculatura que hace abducción, ¿de acuerdo? Está metiendo también trapecio, está metiendo estabilizadores, ¿de acuerdo?, del hombro. Si queréis hacer un poquito más de palanca, os lo tengo que enseñar. Nos ponemos bien rectitos quiere decir nada de irnos adelante, nada de irnos atrás. Nos ponemos bien rectos, brazos a los 2 lados y ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tremenda palanca que haces cuando no acortas con el brazo y sí lo estiras. Al subir, este ejercicio es tremendamente más fácil que este ejercicio. Entonces, vosotros, como veáis, y si pensáis que con peso os cuesta, lo hacéis sin peso, tranquilamente, ¿vale? Vamos a hacer un ejercicio de empuje hacia arriba, ¿vale? Entonces, yo me voy a recostar porque si no, no salimos de plano, y es manos encima de los hombros, se juntan arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y una de regalo. ¡Pim! Arriba. Ejercicio que viene tremendamente bien para el hombro, ¿vale? Vamos a trabajar ahora un poquito de rotación y vamos a meter en juego nuestra bufanda, que la hemos sacado al principio, aquí está, y vamos a hacer una resistencia hacia adentro y una resistencia en rotación externa. Si tuviésemos una banda elástica, el ejercicio se simplificaría una barbaridad, porque lo que hacemos es, pues la pasamos por ejemplo debajo de nuestra rodilla, equilibramos con este puño, como veis, ponemos este puño cerrado, una corbatita debajo de la rodilla y trabajamos rotación externa. Ahí, rotación externa, sería tremendamente sencillo. Si hacemos lo inverso y hacemos una corbata por debajo de la rodilla, ¿vale? Podríamos trabajar perfectamente rotación interna, con un poquito de resistencia e imaginación, para que lo veáis. Trabajaríamos esa rotación interna, llevando nuestro brazo a rotación interna con el anclaje de la rodilla y eso sí, ahora abriendo un poquito la pierna para que haga la angulación correcta. ¿Que no tenemos esto? Pues podemos hacer uno en isometría. Isometría quiere decir que yo empujo con mi mano, resisto con la otra, pero yo quiero rotar internamente. La musculatura se contrae, pero no se mueve. Son unos ejercicios tremendamente buenos para la articulación. Pues esto es tan sencillo como estabilizamos. No hace falta hacer una corbata, si queréis la hacéis. Estabilizamos con una mano y con la otra empujamos hacia afuera. Todas las prendas de tela tienden un poquito a moverse, ¿veis? Entonces nos puede venir bien. Hacemos esto, 1, 2, 3, paro. 1, 2,
3, paro. Llevamos 2, vamos hasta 10. 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3, paro. Hacia afuera. 1, 2, 3, paro. Recordar, el movimiento es eso. Llevamos 5. 1, 2, 3, paro. 1, 2, 3, llevamos 7. Y otra vez hacia afuera. 1, 2, 3, paro. Llevamos 8. Vamos hacia afuera. 1, 2, 3, paro. Llevamos 9. 1, 2, 3, paro, llevamos 10. No hay movimiento, pero hay contracción. Una contracción isométrica que está testada y comprobada que disminuye los dolores musculoesqueléticos por un montón de estudios. Entonces, os puede venir muy bien si tenéis el supraespinoso, tenéis manguito rotador o incluso una epicondilitis, ya que se activa la musculatura del antebrazo siempre que hacemos estos ejercicios. Vamos a hacer otra vez una corbatita, vamos a estabilizar con este mano y vamos a agarrar bien para trabajar el otro brazo. A mí me gusta agarrar, pues eso, llenando bien la palma de la mano y vamos a hacer lo que hemos hecho antes. Cogemos y vamos a tirar hacia afuera. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. En esa dirección, chicos. 1, 2, 3, 3. 1, 2, 3, venga. 1, 2, 3, llevamos 5. Abrimos hacia afuera. 1, 2, 3, llevamos 6, para que veáis el movimiento, me voy moviendo. Tiramos hacia afuera. 1, 2, 3, 7. Tiramos hacia afuera. 1, 2, 3, 8. 1, 2, 3, 9. Y vamos a por el décimo. 1, 2, 3, 10. Perfecto, ya hemos hecho las dos rotaciones externas, que es abrir directamente el brazo con la palma hacia afuera, haciendo una rotación externa. Vamos a ver cómo hacemos la rotación interna. Pues muy sencillo, cogemos nuestra banda, nuestra bufanda, ¿de acuerdo? La vamos a pasar por detrás, por debajo de las axilas, y es tan sencillo como generar una resistencia, ¿de acuerdo? Tiramos de esta mano y cuando vaya a venir esta aquí vamos a encontrar que hay una posición. 1, 2, 3, eso es. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay contracción, ¿eh? No es la contracción más pura y dura. 1, 2, 3. Ahora os enseñaré a hacer una resistencia. 1, 2, 3, queriendo llevar la mano hacia adentro. Eso es. 1, 2, 3. Llevamos 7. Vamos a por 8. 1, 2, 3. Llevamos 9. Recordar, el movimiento es hacia adentro, resistido. 1, 2, 3. Podemos jugar con la intensidad tirando de esta mano y bajando el brazo. 1, 2, 3. Y vamos a por la última. 1, 2, 3. Brazo derecho ejecutado con la banda elástica, con lo que es esto, ¿de acuerdo? Con una banda elástica, se la podríamos atar en cualquier sitio e ir trabajando, ¿de acuerdo? Todo lo que es la rotación interna. Podríamos atarlo a la pata a una mesa, lo podríamos atar a una silla, lo que fuese. Una buena manera de trabajar este ejercicio es resistiendo con nuestra propia mano. Mi mano va a querer ir hacia adentro y lo que va a hacer mi otra mano es frenarle. Entonces, llega aquí, frena, empuja. 1, 2, 3, relaja. Quiere ir hacia adentro. 1, 2, 3, relaja. Creerme que hay buena contracción, ¿eh? 1, 2, 3, relaja. Toda la musculatura que rota internamente. Pectoral, 1, 2, 3, escapular, redondo mayor. 1, 2, 3, empuja. Llevamos 4. Empujamos. 1, 2, 3, 5. Este puño frena y esta intenta ir hacia el ombligo. 1, 2, 3, 6. Seguimos apretando, chicos, despacito, venga. 1, 2, 3, 7. Empujamos. 1, 2, 3, 8. Empujamos. 1, 2, 3, 9. Rotación de hombro, chicos. Y vamos a por la décima. 1, 2,
3, 10, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hecho flexoextensión, ABD, ADD, podríamos hacer ejercicios, ¿qué deciros? En isometría vamos a hacer algo de pecho, ¿de acuerdo? Pero podríamos hacer miles de cosas para conseguir tener los brazos fuertes. Yo te estoy diciendo los planos más sencillos, básicos, pero se puede combinar todo hasta la locura. Así que bueno, a ver si me decís luego en algún comentario, pues me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, dime uno, dime lo otro, ¿vale? Entonces con eso miraríamos ampliar algún ejercicio. Aunque luego también, pues bueno, podemos hablar de la anatomía del propio brazo y podemos discutir un poco la musculatura que hemos utilizado y que no hemos utilizado. Os lo voy a dejar a vuestro parecer. Vamos a hacer un poquito de pecho, ¿de acuerdo? Un poquito de pecho. Y esto es tremendamente sencillo, con una banda elástica o con una bufanda en isometría. De pecho, simplemente cogéis una banda elástica, la pasáis por debajo de las axilas, ponéis los brazos a la altura de los codos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Podéis hacerlo con la secuencia que hemos hecho antes, básicamente el trabajar unos segundos, 1, 2, 3, atrás. 1, 2, 3, atrás. 1, 2, 3, atrás despacito. 1, 2, 3, atrás despacito. Como veis, cómo está bien enroscada por debajo de mis axilas y cómo voy empujando hacia adelante, juntando los hombros y volviendo lentamente. 1, 2, 3, le damos. Vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3, volvemos a la altura de las axilas. 1, 2, 3, volvemos y vamos con la última. 1, 2, 3, volvemos y relajamos. Básicamente, para hacer un poquito de pectoral con isometría, sería lo mismo pasar la banda por detrás, este pedazo de bufanda por detrás, y generar un movimiento de empuje. 1, 2, 3, paramos. 1, 2, 3, paramos. 1, 2, 3, paramos. Está trabajando pectoral y tríceps, 1, 2, 3, paramos. Vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3, paramos. 1, 2, 3, paramos. Y la última, 1, 2, 3, paramos. Estamos haciendo un tope por detrás y pidiendo que nuestra musculatura extensora se mueva en una semi-isometría, porque no es isometría del todo, y generemos una contracción que viene tremendamente bien para llamar al proceso nutricional del músculo y cada vez que esté más fuerte, más gordito y más bonito. Recuperar la fuerza con esta rutina de ejercicios diarios que os he hecho con mucho cariño. Por último, una de dorsal. Y con esto habremos terminado. Vamos a ver si hay algún comentario. Si no, os contaré pues un poco lesiones que vienen del brazo, cómo podemos evitarlas, os las enseñaré y con eso daremos zanjado el directo de hoy. Esto es tan sencillo como intentar juntar las escápulas detrás, ¿de acuerdo? A la vez que junto escápulas, lo que voy a hacer es intentar abrir, ¿de acuerdo? Abrir. Junto escápulas atrás. 1, 2, 3, relajo. Abro las manos, junto escápulas. 1, 2, 3, abajo. Eso es. Abro las manos, mantengo escápulas atrás. 1, 2, 3, relajo. Abro las manos. 1, 2, 3, escápulas atrás y bajo. Vuelvo a repetir, nos quedan 2. Abro brazos, meto escápulas. 1, 2, 3, abajo. Y la última, abro brazos, fuerte, escápulas. 1, 2, 3 y termino. Este exige un poquito más de lo que es normal, ¿de acuerdo? Pero os tenía que enseñar distintas maneras de trabajar y distintas maneras de hacer. Vamos ahora con los comentarios, vamos a ver si tenéis algún tipo de duda. Este es el momento de dejarlos, de escribirme, de ver qué necesitáis, qué no necesitáis
y vamos viendo un poco, pues, en lo que os puedo ayudar. Así que venga, venidos conmigo. Pollo, ¿te vienes? Sí se viene el pollo. Bueno, chicos, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¡Hey! Por aquí estamos. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Vamos a ver un poquito esos comentarios rápidamente y si tengo que hacer algún ejercicio más o algo, lo haremos con todo el cariño del mundo. En un minutito, recordar que todo este directo se queda grabado, por supuesto, en la sección de directos y que podréis seguir viéndolos pues, cuando queráis, si os lo podéis poner a entrenar, o podéis ponerlo siempre que vosotros queráis, ¿vale? Así que venga, vamos a ver esas preguntitas y a ver si damos un pollo punto, que ya sabéis que son esas acciones en las que hacéis una pregunta tan sumamente buena que yo digo directamente, pues, oye, que me ha gustado mucho esa pregunta y vamos a hacer el trabajo. Bueno, como habéis visto, chicos, aquí tenemos el cuerpo humano, el brazo, ¿de acuerdo? En el brazo hay tremenda complejidad de músculos y hay que entenderlos pues uno por uno. Entonces, bueno, pues si en función de que me digáis, os voy a poner algún vídeo de algún ejercicio, de algún estiramiento e iremos viendo pues pequeñas cositas. A ver, tenemos aquí un comentario. Me resulta muy bueno tus ejercicios, muchísimas gracias. Graciela, pues claro que sí, me alegro que te guste, ¿de acuerdo? Hola, saludos desde Venezuela. ¿Sirve con mancuernas? Por supuesto, hemos dicho antes que la mancuerna es una de las herramientas más comunes que hay, pero yo he querido hacerlo con 1 kilo de arroz porque siempre me viene la gente y me dice, oye, que yo no tengo una mancuerna, que yo no tengo una banda elástica, que yo no tengo esto. Entonces he querido hacerlo con algo tremendamente común para que todos estéis, bueno, podáis acceder a ello y no tenéis excusa, literalmente, no tenéis excusa a la hora de hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? Que son tremendamente, como habéis visto, sencillos. Pero mira, os pongo un ejemplo, podrían ser muchísimo más sencillos como el que dice, ¿eh? Imaginaros, poneros aquí, ahí se está trabajando la dorsal en este ejercicio que os he puesto y es un ejercicio pues tremendamente fácil, sencillo, que podéis hacer en casa cogiendo kilos de arroz o directamente haciendo pues eso, con mancuernas. Pero además de este ejercicio os podría poner, pues no sé qué deciros, 750.000, como digo yo, algo que trabajamos otra vez dorsal, ¿vale? Con una mancuerna, como habéis visto, con un palito. Y bueno, si os animáis, os puedo diseñar una tabla más adelante en la que, bueno, pues hagamos más ejercicios, que podríamos sacar 700, como digo, ejercicios de movilidad, como os pongo aquí, e ir viendo. Seguimos con los comentarios. Vosotros recordar, podéis escribir ahora o callar para siempre. No, hombre, me dejéis luego un comentario y seguramente os hagamos caso. Recordar que tenemos tanto nutrición como sesiones online en la que podemos diseñar una tabla de ejercicios para tus brazos, para tus piernas o para lo que tú necesites. Buenas tardes, excelente canal. A mí me gustaría unos ejercicios para mejorar la ciática, pero ahora sufro la obesidad mórbida y es imposible agacharme en toda forma. Bueno, hoy estamos hablando de fuerza de brazos, así que Carlos Paredes, lo que te recomiendo es que te vayas a la playlist. Antes de terminar el directo te lo voy a poner, lo voy a anotar aquí. Te voy a poner la playlist de ciáticas en las que tú vas a poder hacer esa búsqueda de ejercicios y adaptarte, porque hay ejercicios para todos gustos, ¿de acuerdo? Ciática, playlist. Ahora, antes de irnos, te lo pongo, ¿de acuerdo? No te voy a decir un que no, pero este es el momento de hablar de brazos y de la fuerza de brazos. Vamos a seguir con Pepi Nube. Vamos a ver. Tengo que salir, pero recuperaré lo que me falta. Muchas gracias. Le hemos pillado en la mitad del directo, se ha tenido que ir y bueno, pues nada, no te preocupes porque allí te has ido, recuperas la marca de tiempo en la que te has ido y te quedas haciendo luego los ejercicios tranquilamente. Y no te preocupes porque es que esto está chupado. Si hacéis fuerza de brazos, si hacéis esta terapia diaria, quizás podéis llegar a hacer esto. Fijaros este hombre, cómo se lo pasa al tío, flexiones con un brazo.
Me hace gracia esta animación porque lo ponen ahí como medio sufriendo, ¿no? Esto muy poquita gente lo hace, es tremendamente interesante. Si conocéis a alguien me lo decís y que se eche un vídeo y que me lo pase, porque es un exceso de fuerza y de equilibrio que solo podría hacerlo pues alguien que tenga los brazos muy fuertes. Nosotros con tener los brazos medianamente fuertes nos valen, así que tampoco os obsesionéis si no llegáis a estas cosas, ¿de acuerdo? Más cositas, pues vamos a leer algún comentario más que tenemos por aquí. Venga, vamos a ver. Nos dice, muy buenos tus ejercicios, muy práctico, usando cosas comunes. Fito, Fito te necesito, que dice la canción. Me gusta que veas esa cotidianidad que queremos dar y que todo el mundo pueda hacerlo en casa tranquilamente, sin medios extra, ¿no? Como una banda elástica, que es muy frecuente tenerla por ahí, una mancuerna, pero oye, con un kilito de arroz, un kilo de lentejas, lo podéis hacer. Así que chicos, no hay excusa, no hay excusa. Vamos a seguir con otro ejercicio que os voy a poner aquí de brazo. Venga, a ver, estos círculos de brazo. Venga, circulitos de brazo. Toma ya. Ese ejercicio para calentar hombros es tremendamente bueno, ¿eh? Este lo hemos hecho antes un poquito y es tremendamente bueno. Se podrían hacer 1000 ejercicios. Recordar que esto simplemente es para la gente que tenga pues bueno, una cierta limitación, ¿de acuerdo? Para un adulto mayor, a partir de esos 40, 50 añitos se pueden empezar a hacer, y hay mucha gente que está oxidada, como digo yo. Esto le viene tremendamente bien, ¿eh? Tremendamente bien. Más cositas, nos dice por aquí Krelia Goitia. Bueno, por supuesto, incorporaré estos ejercicios a mi rutina diaria. Te van a venir estupendamente. Es más, chicos, nos faltaría, después de todos estos ejercicios, hacer estiramientos, unos estiramientos sencillos de brazo. En estos estiramientos sencillos de brazo, lo que yo voy a hacer es ahora pegaros, ¿de acuerdo? Fijaros qué movimiento, joder, vaya animación. Básicamente este brazo que sube está traccionando del otro y estamos estirando toda la zona, ¿de acuerdo? Vamos a meterle, no se le puede meter zoom, toda la zona de la parte posterior y lateral del hombro. Vamos a buscar un estiramiento un poquito más visible, porque esto ha sido, madre mía. Entonces vamos a estirar esto contra una puerta, como sería el estiramiento, ahí lo veis. Entonces ahora os voy a poner un vídeo en el que estiraríamos los brazos para poder cerrar el círculo. Hemos calentado, hemos trabajado estiramientos y lo suyo sería estirar, ¿de acuerdo? A continuación lo vamos a ver ahora en cuanto leamos un par de comentarios más. ¡Qué bonitos sois! Mil gracias, hacéis que este planeta un mejor lugar. Joder, macho, que se me van a salir los coloretes, un mejor lugar. Mejor lugar lo hacéis vosotros, los que estáis aquí viendo esto. ¿Sabéis por qué? Porque tenéis ansia de conocimiento, porque queréis estar bien, porque no le decís que no a unos buenos ejercicios. Y eso es tremendamente bueno para vosotros. Y cuando los hagáis, que os vean, y quien nos vea, que se sube a hacer los ejercicios, porque el movimiento es vida, chicos, es vida, como siempre os digo, hasta la curación y más allá, pero con movimiento, con calidad de vida, que tenemos que vivir muchos años y todos muy bien y fuertes, ¿eh? Así que lo dicho. Vamos con otro ejercicio de mirar este. Bueno, esto es el Superman, esto viene para hacer el serrato, esto es una auténtica maravilla. Se podría hacer con una banda elástica. Este ejercicio para todo el mundo que tenga problemas respiratorios viene muy bien, porque estás trabajando todo lo que es el serrato, estás trabajando musculatura que te ayuda luego a respirar mejor y a expectorar, así que es tremendamente interesante. Si se mete la voz de aquí de un inglés diciendo cosas, disculparme, porque es el señor del vídeo que lo describe. Así que hay miles de ejercicios. Venga, voy a poneros movimiento de escaladores. Venga, vamos a hacer, fijaros, quien haga esto también, elevación colgado de brazos. Bueno, esto es también, quien pueda hacerlo es que está pero bien fuerte, en isometría los brazos, con una movilidad, trabajas abdominal, piernas y encima brazos, Quien sea capaz de hacer eso, le doy un premio y un pollo punto. Efectivamente, uno de esos. Venga, más comentarios. Dalia1, muchas gracias. Pues muchas gracias a ti por vernos, claro que sí. Tenemos también a Carlos Paredes. ¿Hasta qué grado de intensidad es recomendable estirar las articulaciones? Bueno, hemos hablado de los estiramientos. Voy a sacar uno por aquí. A ver, estiramiento aquí.
post isométrico. Vamos a ver cómo lo hace, cómo es este estiramiento. Vale, pues muy bien. La animación es tremendamente inexistente. Entonces, un estiramiento, vamos a hacerlo de brazo. Déjame ver, estiramiento en extensión de muñeca. Mira, este ejercicio. Este ejercicio de extensión de muñeca, que ves cómo lleva la muñeca hacia él en esa dirección, estirando toda la musculatura supinadora. Estamos hablando de que los estiramientos yo no los haría más de un 80% de tu capacidad. Tú puedes probar, poner el brazo, estirarlo, hacer un 100% del estiramiento en toda tu musculatura, como estás viendo en el vídeo, haces así, irte hasta un 100, afloja un poquito hasta un 80 y quédate al menos 40-50 segundos. ¿Por qué? Porque le tienes que dar tensión al brazo, al músculo, para que le dé tensión al tendón, que el cerebro lo capte y al final desactive el músculo a nivel de contracción muscular. Deje de haber una actividad nerviosa que diga que ese músculo tiene que estar contraído y todo vuelva a su ser. Es tremendamente importante pasar de 20 segundos porque menos de 20 segundos no vas a restarle la fuerza al músculo y no vas a generar un estiramiento que luego te va a venir bien. Si haces así solo 10 segundos, pues es como prácticamente como si no hubieses hecho nada. Bueno, sí, como si hubieses hecho algo, pero no del todo bien. Entonces, pasa de los 20-40 segundos al menos 2 veces, repites el ejercicio 2 veces, 40 segundos, paras y otros 40 segundos al 80%. Hasta 40 está muy bien. Si eres una persona que estás ganando flexibilidad porque tu cuerpo lo necesita, porque tu actividad diaria lo necesita, pues ahí ya te puedes ir al 100, al 110 y hacer posiciones pues mucho más prolongadas. Pero en un principio yo creo que con esas indicaciones que te he dado vienen tremendamente bien para hacer estiramientos de brazo, de piernas, de cuello, de lo que tú quieras. Vamos a seguir, vamos a dejarlo que Diana nos ha dicho que hace los ejercicios y vamos a pasar a una explicación de qué cosas podéis hacer, que lo he sacado por aquí. A ver, vamos a ver. Aquí lo tenemos. Mirad, chicos. Os he sacado cosas que tienen que ver con la mano. El síndrome del túnel carpiano. ¿A alguno le suena? Síndrome del túnel carpiano tiene que ver con el estrechamiento de esta estructura y que haga que los nervios pues no vayan bien por la mano y tengamos problemas. Entonces, como veis aquí, se crea una constricción a nivel del ligamento carpiano, lo estamos viendo aquí, le vamos a meter un poquito de zoom, ahí está. Hombre, gracias por María Esperanza Salazar, que se nos ha metido otra vez como una suscriptora, acaba de llegar aquí y lo acabamos de ver. Entonces, como os digo, contracción de toda esta zona, constricción, es un cierre, es un puente y lo que conseguimos con eso es liarla directamente parda en la mano, dándonos unas molestias tremendas. Entonces, tenéis el vídeo, si tenéis túnel carpiano, pues que os puede pasar, os dejo aquí el enlace, ¿vale?, del vídeo para que lo podáis echar un vistazo, porque tenemos aquí a nuestra antigua compañera Eva, que nos hacía unos ejercicios de neurodinamia que venían tremendamente bien para todo el mundo que tenga hernia, protusión, tenga irradiación por lo que es el brazo. Le viene muy bien para soltar túnel carpiano, hernias y protusiones, ¿vale? Entonces os dejo este enlace que es para mí oro, te dice varios estiramientos, varios ejercicios, incluso aquí también sale otro compañero haciendo ejercicios. Todo esto es en physiolution.com, ¿de acuerdo? También os puede pasar que tengáis una epicondilitis, un dolor en el codo, ¿de acuerdo? Que no vais a coger un vaso de agua, ¡ah!, y os duele, estáis ahí a reventar con el dolor, ¿no? Cogéis la típica taza que suelo tener por aquí, ¡ah!, y os pega un dolor aquí en el codo o dentro, que sería la hipertroclia, y estáis reventados, ¿no? Que viene un traguito de agua, ¿no? Después de una hora hablando, chicos. Venga, entonces os viene muy bien este tipo de noticias donde os explican qué es una epicondilitis, os explica cuáles son los síntomas, cuál es el tratamiento para disminuir el dolor, tienes que hacer con el fisio, usar hielo las primeras 48 horas. Y luego fijaros, este ejercicio que os he puesto aquí de mi compañero Andrés, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar esta de aquí, de nuestro compañero Andrés, haciendo un ejercicio que hemos hecho con pica. ¿Para qué? Para trabajar la musculatura supinadora y pronadora, que os va a venir estupendamente bien. Ahí vemos a que hace más palanca para generar más fuerza en todo lo que es su antebrazo y que os va a venir
muy bien, muy bien. Incluso también nos habla de los posibles tratamientos quirúrgicos, cuáles son las patologías, disculpar, cuáles son aproximadamente los pacientes que tienen éxito, ¿de acuerdo? Si tenéis que llegar a un quirófano. Luego, por último, lo que os he dicho, que es tremendamente interesante, vamos a parar aquí este vídeo, vamos a parar aquí, son los estiramientos de brazo y de antebrazo. Aquí vemos a Nacho, ¿de acuerdo? Un Nacho jovencísimo, haciéndonos estiramientos de antebrazo, y este vídeo también, pues os lo voy a compartir, claro que sí, os lo pongo aquí, y os pongo estiramientos de antebrazo, ¿vale? Ahí está, esos son los de túnel carpiano, y ese es el estiramiento de antebrazo, que os va a venir tremendamente bien porque os va a ayudar a, después de trabajar vuestra musculatura, generar los estiramientos básicos que hay que hacer para que la musculatura vuelva a su ser, ¿de acuerdo? Que son tremendamente importantes. Más cositas que tengo aquí, 10 consejos para el dolor de hombro. Bien, pues básicamente aquí estas noticias vienen muy bien porque te explican todos los problemas que puede haber, todas las articulaciones que hay en el hombro y que son susceptibles a hacerse daño. Los músculos que hay, supraespinoso, infraespinoso, conocimiento del medio. ¿Para qué? Para que tú vayas al médico, vayas al fisio, pero en cualquier momento sepas que tienes un problema y cómo puedes atacarlo. En este caso tenemos ejercicios para la tendinitis de hombro, manguito del rotador, que vos muchos me decís, oye, ¿cómo trato a mi manguito del rotador? Pues a ver si os suena. Un ejercicio de los que hemos hecho es atar con una banda elástica e ir trabajando básicamente la flexión y la rotación tanto interna como externa. Pues en este vídeo podéis verlo como mi compañero lo hace lentamente con el apoyo de una toallita para trabajar y estabilizar el hombro. ¿Os lo voy a compartir? Pues por supuesto que os lo voy a compartir para que lo tengáis ahí y sepáis qué es y qué no es, ¿vale? Entonces, en problemas de hombro, ponemos aquí y lo compartimos para todos vosotros, ¿vale? Más cositas que podemos ver que tengo por aquí, pues la artrosis de hombro. Muchos de vosotros podéis tener artrosis de hombro y no sabéis bien los ejercicios que podéis hacer. Es más, me preguntáis mucho, oye, yo tengo mucho dolor de hombro, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿Cómo hago? ¿Puedo hacerlo? ¿No puedo hacerlo? Pues aquí tenéis una definición de qué es la artrosis de hombro y un tremendo vídeo que nos hizo nuestro compañero Pablo, ¿de acuerdo? Haciendo unos ejercicios que os sonará de antes que lo hemos hecho y que os va a venir estupendamente bien. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son las lesiones más comunes también del hombro? Pero básicamente enfocándolo un poquito a todo lo que es el problema de artrosis de hombro o dolores de hombro, ¿vale? Ahí os lo dejo y os echáis un ojo. Por último, como os digo, tremendamente importante los estiramientos, que tenía por aquí el vídeo de Nacho, en el que hacemos todos los estiramientos, tenemos que hacerlos después de entrenar y que os los he dejado ahí. Vamos a seguir leyendo algún comentario más y si no tenéis más dudas, pues cerramos el directo. Nos hemos quedado aquí con hice los ejercicios y muchas gracias. Perfecto, por supuesto, lo incorporé a mi vida diaria, muchas gracias. Hasta qué intensidad, vale. Entonces, saludos desde Venezuela. Que Diana, pues muchos saludos desde aquí, desde España. Me alegra que nos sigas desde tan lejos. Noemí, Nolasco, muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros, chicos, claro que sí. Y luego tenemos aquí otro comentario de T. Miquel Troll. Un saludo, estimado. Quisiera saber sobre la forma de elaborar una rutina en base a el somatotipo. En mi caso soy endomorfo. Existe la posibilidad de la genética, ya que le veo raro. Bueno, básicamente estas cosas tan específicas que me estás pidiendo deberíamos hacerlo en una consultita online, porque al final date cuenta que hacer algo, una rutina para algo, como tú has dicho, exclusivo, requiere un estudio y un tratamiento excesivo, exclusivo. Te voy a dejar aquí un enlace, ¿de acuerdo? Que vamos a ver para que lo veas. Vamos a ver, fisioterapia online, te voy a dejar el enlace para que si tú quieres, pues te podemos hacer directamente el tema de una consulta, haciéndote una rutina directamente hacia lo que tú necesites, ¿de acuerdo?
Vamos a ponerlo por aquí y ahora vamos a ponerlo aquí. Mira, aquí puedes consultar, ¿de acuerdo? Una cita totalmente online en la que tú me pones pues todas tus pruebas, todas tus problemas, tus afecciones, y ahí es donde vamos a poderlo verlo bien, ¿de acuerdo? Porque todo es muy complicado hacer algo que sirva para todos. De ahí los ejercicios que he hecho son para gente, bueno, pues como el otro día me vino un paciente, ¿vale? A la clínica, el chico tenía 48 años, no es adulto, mayor hasta cierto punto, y es adulto mayor porque su cuerpo no tiene 48, su cuerpo tiene 58, porque no ha hecho nada, no tiene músculo. Le hice hacer 4 ejercicios y al día siguiente tenía unas agujetas tremendas, y eso sí que es una auténtica lástima y una auténtica pena, ¿de acuerdo? Entonces, ese cuerpo, aunque no sea adulto mayor, estos ejercicios le van a ir tremendamente bien, porque así va a despertar su musculatura y cada vez se va a encontrar mejor. Entonces, de ahí vienen esos ejercicios. Como digo, si queréis hacer ejercicios y rutinas según qué morfotipo, pues podemos verlo perfectamente. Soraya, buenas tardes. Caen muy bien los estiramientos en la pausa del trabajo, gracias. Sí, en la pausa del trabajo vienen tremendamente bien los estiramientos porque, bueno, te ayudan a descongestionar esa posición tan rollo que es estar sentado, ¿no? Y trabajar todo el rato en la misma posición. Mira, en esta animación vemos al que se está entrenando para hacer luego las flexiones con un brazo en el suelo. Todo una pasada. Este es el inicio de hacer esa barbaridad de ejercicio en el suelo. Sí, Soraya, viene genial. Yo te diría que las pausas cortas cada 45 minutos y pausas largas cada 2 minutos te van a venir muy bien para no congestionar tus lumbares, oxigenar tus piernas, y recuerda que la circulación venosa, el retorno venoso, es gracias a la contracción de tus piernas. Levántate, muévete, sube escaleras porque te va a venir tremendamente bien. Claudia Guzmán. Hola, buen día, muchas gracias. Están genial los ejercicios. Me gustaría algo para el pie. Tengo mucho dolor desde Colombia. Un fuerte abrazo. Bueno, pues como te he dicho, voy a apuntar aquí una playlist para dolor de pie, pero hoy estamos hablando de brazo. Entonces, tenemos que hacer un día un directo de vosotros me planteéis problemas y yo los voy solventando. Pero eso es complicado. Entonces, hoy hemos hablado de cómo tener los brazos fuertes, cómo hacer ejercicios con los brazos fuertes. Y bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar por hoy aquí. Ya hemos contestado todos los comentarios. Encantado de teneros por aquí, de dar vueltas. Recordar, de acuerdo a todos, que nos podéis dejar un like y suscribiros al canal, ya que me han dicho que va mejor que una rutina de brazos, rutina de ejercicios diarios para hacer en casa y poner los brazos fuertes. Y que muchas gracias por estar ahí, que os podéis hacer miembros, podéis apoyar al canal directamente, y que dejéis comentarios con vuestras dudas, que intentaremos responderlas con mucho cariño. Y bueno, ya sabéis, en el muro de la comunidad pues podéis votar sobre los directos que se van a hacer, y bueno, pues eso está guay, ¿no? Porque el poder elegir el contenido que se hace pues mola, porque así se adapta a lo que tú realmente quieres. Lo vamos a dejar por aquí. Os dejo los enlaces ahora antes de cerrar el directo, tanto de la playlist que hemos dicho de ciáticas como algún vídeo de dolor de pie. Muchísimas gracias y, como siempre os digo, hasta la curación y más allá. Adiós, adiós, chicos, adiós.